¡Ey! Enganchame con la bola. Es más, le doy la oportunidad para que me demuestren que el baloncesto es pecado. Está lloviendo, Dios me usa más, porque es el elemento con el cual yo me conecto. Hay gente que son de fuego, Sí. hay gente que son de tierra, hay gente que son de aire. Me levanto, y cuando me levanto, me dice el que está a la derecha, eran tres personas iguales al otro, igualito, parecía un trillizo. Ángel Gabriel está a través de este cuerpo por misericordia. Estoy aquí. Hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios Dios te me bendiga y dijo. Dios te guarde. Vidente Mal 07, la Nueva Jerusalén. Te mostraré un panorama de lo que es la palabra apostasía en cristianos y cómo se está manifestando la apostasía en los cristianos. Todo lo que yo te mostraré ahora mismo, todo es apostasía. Desde prédicas hasta fotos y un sinnúmero de cosas. Pero la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 que no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hijo inicuo, el hijo de pecado, el de perdición, el anticristo. Y estas son las señales que Pedro también dijo, que en los postreros días vendrán falsos, amadores de sí mismos, conforme a su concupiscencia. El evangelio que estamos viviendo hoy en día no es bíblico, es un evangelio ficticio, que es para su propio yo y su beneficio. Entonces cuando nosotros estamos hablando la realidad, no nos creen, dicen que nosotros somos legalistas y que estamos juzgando. Pues lamentablemente, este es el evangelio que se está viviendo. Y Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, pero profetizamos en tu nombre, sanamos, hicimos milagros, señales y prodigios, predicamos, evangelizamos. ¿Y qué el Señor le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque se estaban agarrando de los dones y los frutos estaban podridos. Jesús no elogió los dones, sino dijo, por tu fruto lo conoceréis. Así que le mostraré parte de la apostasía que se están viviendo en el mundo y en la República Dominicana. Así que presta atención a este panorama de apostasía. Así que vamos a verlo. 1, 2 y 3. Se descarrió Steven Javier. El baloncesto es del diablo. Tontería de ustedes, lo toyo de ustedes, para que me vengan, que las mujeres que se ponen una dona aquí, que están en adulterio, para que me vengan, para que me demuestren por la Biblia por qué las joyas son pecados. Voy a tomar un papel contrario para demostrarles que ustedes no saben Biblia. ¿A que no va a salir uno de para allá del este? Un solo no va a salir, que me enfrente. Es más, le doy la oportunidad para que me demuestren que el baloncesto es pecado. Cuando vamos a entrar en lo profético, tenemos que saber en qué espacio y qué elemento podemos utilizar. Cuando está lloviendo, Dios me usa más, porque es el elemento con el cual yo me conecto. Por eso, ay Dios mío. Espérate, perdón, Stephanie, espérate. Cuando está lloviendo, yo puedo orar por más tiempo y Dios me habla más claro, porque es el elemento con el cual yo me conecto. Porque hay alguna experiencia, algo que tú dijiste en este momento, porque esto, te voy a decir algo a ti. Háblame todo el tiempo que usted quiera. No, no, yo sé lo que yo digo. Lo mejor es tú conoces cómo Dios te Cómo usa. Dios te utiliza. Ahora, ¿por qué Stephanie Santana dice que en ese momento cuando llueve se conecta más rápido todo? ¿Qué pasa, Stephanie? Lo primero es que yo tuve ataques con la lluvia. ¿Cómo así? Cada vez que yo iba por un lugar, llovía. Cada vez que yo iba a hacer un evento, llovía. Y yo le pregunté a Dios. Y el Señor me dijo, lo que pasa es que te entrego legalidad sobre la lluvia. Y antes de tú tener legalidad sobre algo, tienes que enfrentarte a eso. Sí, Si tú no te enfrentas a algo, no tomas legalidad. sí. Entonces después el Señor empieza a mostrarme. Y yo digo, venga, porque hay lugares donde yo voy a predicar y siempre llovía antes de yo predicar. Llovía un chimpá. O en medio del mensaje, eso me pasaba antes. Eso me dijo, lo que pasa es que a veces hay ataques de brujerías. O hay brujerías que entierran en diferentes zonas. Y tú sientes una opresión predicando. Y tú sientes como flecha, y tú sientes como que nadie adora. Y a veces hay espíritus que están infiltrados. Entonces el Señor me dijo, lo que pasa es que cuando llueve, en ese momento hay una limpieza en el entorno, hay una limpieza en el lugar. Y el Señor fue haciéndome conocer cómo yo me conectaba con la lluvia. En ocasiones cuando está lloviendo y aún cuando hay meses de lluvia, yo puedo orar hasta 5 y 4 horas. ¿Por qué? Porque me conecto más con ese elemento. Es el elemento donde mi espíritu se conecta más. Cada quien tiene su elemento, si lo puede conocer. Hay gente que son de fuego. Sí. Hay gente que son de tierra. Hay gente que son de aire. Sí. ¿Entiendes? Entonces, dependiendo del elemento con el cual tú te conectes, tú vas a saber dónde Dios te va a usar más y cómo sí, cómo no. Hay lugares que solamente con tú dar la palabra ya Dios te usó. Sí. El apóstol Pablo me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito, oiga, no permito. Ángel Gabriel está a través de este cuerpo por misericordia. Estoy aquí por honra a mi consiervo. Dios honra a mi consiervo. Dios honra a mi consiervo. Y esta misión respalda a Dios. Esta obra es de Dios. Y si no creen, pues no tenemos nada que hacer con aquellas personas. Pero con aquellos que creen, sí tenemos que hacer. Porque ellos quieren de Dios. Y entonces están muy sedientos por escuchar los misterios del Padre. Cuando Dios lo llama a usted al ministerio, todas esas cosas, porque usted tiene 49 años de experiencia. Imagínese. Entonces, en 1 hora, 2 horas no nos va a caber No. escuchar tantas experiencias. Usted una vez tuvo una experiencia con la Trinidad. Sí. Eso pasó a razón de una prueba que yo estaba pasando. Correcto. Y que honestamente, y quiero pedirle perdón a Dios nuevamente, cada vez que hablo de eso pido perdón por los errores que cometí. Me levantaron una calumnia.
Y en el mundo yo soportaba todo menos que me levantaran calumnia. El que me levantaba una calumnia tenía que pelear conmigo. Yo por eso me entrené en karate, boxeo, lucha libre, yo aprendí de todo. Porque decía que el que me metía en un lío tenía que sacarme. Y ahí en el Evangelio fue que encontré gente. Liosa. Liosa, varón, y revoltosa. Entonces aparece esa persona y me levanta una calumnia. Y comienza a regarla entre los pastores. Ya yo tengo un ministerio formado. El trabajo del enemigo era dañar mi testimonio. Y cuando yo veo eso y trato de hablar con la persona para aclararle que lo que está diciendo no es verdad, y me valgo de algunos amigos, nadie me quiso ayudar. Entonces, frente a esa situación, mi esposa estaba embarazada, nos vamos a una habitación de la casa, yo me pongo de rodillas, ella se tira en el piso llorando, y en ese momento de angustia y desesperación yo tomo la Biblia en la mano y la tiro a un lado. Y le dije a Jehová, no voy a predicar más tu evangelio, no me voy a descarriar, no. Voy a ir a la iglesia y me voy a sentar atrás. Y cuando alguien me pregunte que por qué yo no voy al púlpito a predicar, yo le voy a responder porque el Dios que yo me convertía de poder, pero me dejó en vergüenza. No me defendió, no peleó por mí. Eso le dice usted. Sí, pero eso es en mi herida. Mi herida hablando. Y como Dios no conoce, sabe cuando hablamos por la herida y cuando no. Sí. Porque eso no estaba en mi corazón en realidad. Es una palabra del momento. Y llorando de rodillas, la Biblia en un lado, tengo una revelación. Eran ya como las 5 de la mañana. Yo oigo que están tocando la puerta de mi casa. Me levanto, y cuando me levanto, me dice el que está a la derecha, eran 3 personas iguales al otro, igualito, parecía un trillizo. Me dice de la derecha, ¿usted es el hermano Barranco? Yo le dije, sí, nosotros venimos a hablar con usted. Ellos entran, yo lo mando a sentar en un mueble grande que había en mi casa, pero el que habla conmigo es el que está a la derecha. Y me dice en un buen español, somos la Trinidad del cielo. Cuando dijo eso, por poco y me caigo en pedazos, porque eso fue una gloria que se manifestó ahí tremenda. Y entonces, en medio de esa bendición, el de la derecha, que era el Señor Jesucristo, comienza a hablarme en hebreo. Y él hablaba con mi espíritu, y lo sorprendente de eso era que aunque mi carne no entendía, mi espíritu estaba entendiendo todo lo que le estaba Y diciendo. hablaba con él. Sí, y entonces él le hacía como pregunta a mi Padre. espíritu, y mi espíritu le respondía. Cuando termina el diálogo, él se queda mirándome fijo a los ojos, y me dice, hemos confortado tu espíritu. Y se queda mirándome y se sonríe, y según se sonríe, vino una paz y una tranquilidad a mi corazón tan inmensa, que ya yo me sentía libre del problema. Pero me quedo mirándole a los ojos y le veo 2 ojeras negras debajo de sus ojos. Y le digo, Señor, parece que tú has sufrido mucho, porque noto que tiene 2 ojeras negras. ¿Sabe lo que él me dijo? Eso te espera a ti. Sufrir por mi causa, pero no temas que nosotros estamos contigo. Wow. Fue impresionante eso. Varón, yo me levanté de ahí, Con fuerza y con ánimo. le paré a mi esposa, le dije, ya se acabó la prueba. Se El acabó. Señor estuvo aquí ya. ¡Ey! Engancharon con la bola.